Ahora sí, diputado Martín Rosúa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar comparto con el diputado Farías que esta es una ley que se construyó con amplios consensos. Se escuchó a todos, como pocas veces, se escuchó a todos los sectores políticos, a la abogacía organizada, se escuchó a los magistrados y a los representantes del sector académico. Pero no solamente se los escuchó y se generaron estos amplios consensos, sino que el texto final, como bien lo mencionaba el diputado Farías, recoge muchas de estas modificaciones y sugerencias que terminaron por mejorar sustancialmente el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. ¿De qué se trata? Voy a tratar de hacer una síntesis lo más simple y breve posible en un tema que es bastante complejo para los que no son abogados. Como todos saben, la justicia civil y comercial es una justicia que se encarga de resolver conflictos interpersonales. Esta ley analiza entonces a dónde hay déficits en el funcionamiento de nuestra justicia, de nuestro sistema de justicia civil y comercial, y utiliza estadísticas generadas por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver dónde están los errores de funcionamiento de este sistema. Y en base a estos datos generados por estadísticas, trata de mejorar la forma, de plantear cómo se puede mejorar la forma en que la justicia resuelva esta serie de conflictos interpersonales entre particulares. Básicamente, ¿qué es lo que hace la ley? A mi juicio actúa sobre tres ejes muy claros. El primero es mejorar la productividad del sistema, o sea, utilizando los mismos recursos, busca que el sistema tenga mejores resultados. El segundo es simplificar y transparentar la relación, o mejorar la relación y transparentarla entre el ciudadano y el justiciable. Esto lo hace apuntando a un sistema que garantice en mayor medida y a futuro la oralidad efectiva. Y en tercer término, termina por habilitar o generalizar el acceso a la vía recursiva, cumpliendo con un mandato constitucional que nosotros teníamos y era una deuda de tipo institucional que nuestra legislación, en términos de ley orgánica y de Código Civil y Comercial, tenía para con la Constitución provincial y los tratados que así nos obligaban. Entonces, para explicarlo en primer término, ¿cómo busca mejorar la productividad del sistema? Primero, reasignando las cargas de trabajo de manera más equitativa entre los juzgados y las instancias, de los juzgados e instancias que tenían menos trabajo hacia los juzgados y las instancias que tenían más trabajo. Segundo, multiplicando los juzgados y concentrando los jueces, o concentrando los cargos en las materias que son más demandadas por los justiciables. En tercer lugar, generando un sistema más homogéneo en toda la provincia. Nosotros teníamos un sistema que era diferente en Rosario y en Santa Fe que con el resto de la provincia. Y por último, ampliando notablemente con este esquema la posibilidad de acceder no solamente a la justicia de primera instancia, sino a la justicia de segunda instancia. ¿Cuáles son las medidas concretas que concretan estos conceptos que acabo de describir? En cuanto a la ley orgánica del Poder Judicial, y como decía, siempre referido a la ciudad de Rosario y Santa Fe, transforma los tribunales colegiados, extracontractuales y de familia en juzgados unipersonales de 3 jueces distintos. Es decir, la justicia de familia, para que se entienda, y la justicia de responsabilidad extracontractual, que antes lo tenía que juzgar un tribunal de 3 jueces, ahora se va a dividir eso en 3 juzgados individuales de un juez cada uno. Es decir, en cierto modo estamos multiplicando la capacidad de respuesta por 3 sin aumentar los recursos. Esto básicamente se hace en materia de familia y de responsabilidad extracontractual, que era donde estaban los juzgados colegiados, donde pasamos a los uninominales, que eran situaciones que específicamente los abogados se quejaban constantemente de que eran fueros que estaban recargados y que no tenían capacidad de dar respuestas a las demandas de los ciudadanos. En segundo lugar, ¿qué otra medida toma? Convierte la justicia de circuito en juzgado de distritos. Los juzgados de circuito eran para pequeñas causas y los juzgados de distritos son materias más abarcativas. Entonces dirigimos jueces que estaban solamente destinados a causas muy pequeñas a sectores de la justicia que presentan conflictos en materias muchísimo más abarcativas. En tercer punto, transforma los juzgados de ejecución de circuito en ejecución de distrito. Y por último, transforma las salas, una sala de Santa Fe y una de Rosario, salas de apelación, de Cámara de Apelación de circuito en Cámara de Apelación de distrito. ¿Esto qué significa? Que refuerza una instancia que va a tener mayor demanda de trabajo. Si nosotros vamos a generar más instancias en la vía recursiva, es lógico que traslademos 2 cámaras de circuito a cámaras de distrito, que son las que van a tener el aumento en esta demanda de trabajo. Todos estos cambios, como dije, específicamente referidos a Rosario y Santa Fe, y todos cambios que, vale mencionarlo de nuevo, se realizan con los mismos recursos humanos y edilicios existentes al día de hoy. Ahora bien,
Refiriéndonos al segundo eje descripto de los que había mencionado cuando partía de la base de cuáles eran los ejes que esta ley apuntaba a resolver. Y tiene que ver con expandir el acceso a la instancia recursiva. El cambio de modelo de un sistema colegiado de instancia única hacia sistemas de juzgados unipersonales en materia extracontractual y de familia viene acompañado por un cambio en la vía recursiva. Nosotros, con los sistemas colegiados de instancia única, teníamos el RAE, recurso de apelación extraordinaria, que era un recurso mucho más restrictivo, y ahora, pasando a los juzgados unipersonales y a los juzgados de distrito, tenemos la aplicación lisa y llana del tradicional recurso ordinario de apelación que se concede en condiciones mucho más amplias de admisibilidad. ¿Qué significa esto? Que esta modificación le va a permitir al ciudadano un acceso mucho más fácil y mucho más masivo, por decirlo de algún modo, a la segunda instancia revisora. Cuestión que cumple con el mandato del artículo 83 de la Constitución Provincial, que decía y hacía referencia a la doble instancia ordinaria, que cumple con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que hace expresa mención a garantizar un recurso judicial efectivo y que también cumple con reiteradas manifestaciones en el mismo sentido que había tenido fallos de la Corte Interamericana. Todo esto, o sea, este mayor acceso a la posibilidad recursiva, mayor acceso a la segunda instancia, mayor acceso a las cámaras de apelaciones, viene acompañado de 5 medidas que equilibran la situación y también evitan un desborde del trabajo en estas cámaras para no trasladar un problema de un lugar al otro. Y estas 5 medidas son las siguientes. Los recursos de apelación ya no se van a poder presentar automáticamente, sino van a tener que ser recursos fundados. Estos recursos van a ser fundados y le vamos a dar 20 días para que lo puedan fundar los abogados de la matrícula. Es algo que tiene el ok de los colegios de abogados, que era la primera resistencia que hemos tenido en este tema. Como dije antes, se generan 2 salas más en cuanto a la apelación de distrito, la de Santa Fe y de Rosario, que antes eran de circuito. Se establece una cuantía mínima para poder apelar, para poder ir al recurso ordinario de apelación de 10 ius, calculo que al día de hoy deben ser aproximadamente 500.000 pesos. Se otorga el carácter devolutivo al efecto de apelación en materia de familia, que era algo que el fuero reclamaba y que estuvimos todos de acuerdo. Y por último, un tema que me parece muy práctico para que la segunda instancia sea más dinámica, se habilita a que todos los temas incidentales, es decir, los que no tienen que ver con la sentencia definitiva, que se estén tratando en la Cámara, puedan ser tratados por uno solo de los 3 vocales, o sea, multiplicamos nuevamente por la misma fuerza por 3, siempre y cuando no sean incidentes vinculados a los concursos y quiebras, que a veces no solamente son más complejos, sino que por experiencia terminan resolviendo la situación. En síntesis, votamos una reforma que tiene amplios consensos y mucho trabajo encima. Votamos una reforma que está sustentada en datos y estadísticas del Poder Judicial que nos muestra dónde estaba fallando. Votamos una reforma que mejora la asignación de recursos hoy existentes en el mismo sistema, que facilita el acceso a la justicia de la primera instancia multiplicando los juzgados, que tiende a transparentar y acelerar los procesos tendiendo a la oralidad pública y que por último habilite el acceso postergado a la vía recursiva, cuestión con la que dije antes estábamos institucionalmente en deuda. Así que muchas gracias, presidente.